¿Cómo es que un iceberg de apariencia blanda pudo hacer naufragar al Titanic, un barco hecho de hierro forjado? La tripulación del Titanic dirigió el barco hacia la izquierda antes de que chocara con el iceberg. El choque lateral prolongado causó perforaciones en el cuerpo del barco, y el agua comenzó a filtrarse en las cámaras. Evidentemente, el barco se inclinaría. Al capitán se le ocurrió la grandiosa solución de bombear el agua con bombas de lastre. Lamentablemente, estas cámaras no estaban cerradas y el agua se desbordó. ¿Qué pasaría en esta circunstancia? Para entender esta delicada situación, en primer lugar tenemos que conocer los compartimentos estancos del Titanic. Los gruesos mamparos metálicos dividen el barco en 16 compartimentos. En ellos se pueden apreciar los detalles de la técnica de estanca que emplearon para hacer que cada compartimento fuera sellado. Todavía más interesante era el diseño de las puertas de los compartimentos. También eran estancas. Resulta interesante que, en caso de emergencia, estas puertas se cerrarán en pocos segundos. Así, en caso de fuga accidental de agua, el diseño estanco impedía que el agua entrara en el compartimento contiguo. Así se guardaban las máquinas de vapor, que eran el corazón del barco. Podemos observar cómo hacen girar las hélices. Incluso el Titanic usaba una turbina de vapor. La misma se guardaba en el siguiente compartimento. La turbina de vapor se encargaba de extraer energía del vapor que salía de las máquinas de vapor. Dicha turbina hacía funcionar la tercera hélice. El carbón necesario para las máquinas de vapor se guardaba en estas cámaras. Se les llamaba carboneras. Entre las carboneras hay unos espacios vacíos. Las calderas se guardaban en este espacio. Las calderas generaban el vapor que necesitaba la máquina de vapor. Se puede distinguir cómo los obreros descargan el carbón de la carbonera y lo conducen a la caldera. El humo de las calderas se descargaba a través de chimeneas llamadas embudos. En el Titanic había 4 de estos embudos, de los cuales 3 se empleaban para la evacuación de humos y el otro para la ventilación. Ahora, los trabajadores están colocando la parte más crucial del barco, las hélices. Al girar las hélices, el barco avanza. Por lo general, pensamos que, cuando un barco choca contra un iceberg, la nieve blanda del mismo no provocará ningún daño al inmenso barco. Observemos los detalles de la sección transversal del iceberg para comprender lo que sucedió en realidad. En ella se ve que un iceberg tiene varias capas. La capa más superficial está compuesta de nieve blanda. No obstante, conforme nos sumergimos un poco más, se revela la parte más dura del iceberg, la capa de hielo azul. Esto quiere decir que si un barco choca contra un iceberg, la capa blanda exterior del iceberg se despegará sin problemas, pero la parte dura interna impactará fuertemente contra el barco. Teniendo en cuenta estos detalles, pasemos a ver lo que sucedió aquel fatídico día. El timonel del barco vio el gigantesco iceberg demasiado tarde. El barco navegaba a su máxima velocidad, 40 km por hora. ¿Puede explicar qué le habría sucedido al barco si hubiera chocado de frente con el iceberg? Evidentemente, un choque tan directo hubiera destrozado por lo menos 2 compartimentos y muchas personas en la parte delantera del barco hubieran muerto. ¿Es posible que un choque de este tipo hunda el barco? En todo caso, se trata de un choque imaginario, y la respuesta la encontraremos más adelante. Observemos ahora el choque real, y cómo impactó en el barco. Era imposible frenar el barco a tan poca distancia. La tripulación intentó por todos los medios evitar el choque. De inmediato, el timonel inició la dirección del barco hacia la izquierda. Podemos observar el precioso mecanismo que produce el giro del timón cuando gira el volante. De hecho, cuando el timonel hace girar el volante, está moviendo un pistón. A través de un largo conducto hidráulico, el movimiento del pistón se transmite a la parte trasera del barco. En la parte trasera se encuentran 2 máquinas de vapor que regulan el movimiento del timón. Dependiendo del sentido de giro del timón, la máquina de vapor izquierda o derecha obtendrá suministro de vapor. De este modo se produce el movimiento del timón. Conjuntamente con la operación de dirección, también disminuían las revoluciones del motor, e incluso las invertían. Por supuesto, la hélice que gira hacia atrás puede desacelerar el barco con mayor rapidez. Gracias a todos estos esfuerzos lograron desviar levemente el barco hacia la izquierda. A pesar de ello, no pudieron evitar el choque. El iceberg que se encontraba bajo la superficie del agua chocó contra el costado del barco, y tal como vimos anteriormente, la parte dura del hielo impactó con una fuerza formidable contra el barco.
A continuación se ilustra el impacto de una fuerza tan descomunal sobre la conexión de los remaches. Mientras el barco trataba de girar, la superficie de impacto fue a lo largo del eslora, y las cabezas de los remaches en las zonas de contacto estallaron, y las secciones de las planchas del barco se partieron. De los 16 compartimentos, alrededor de 4 secciones de las planchas se partieron. El agua del océano se introdujo en los compartimentos originalmente estancos. Posteriormente, tras los estudios, la razón de la fragilidad de la fractura de los remaches descubierta fue la baja temperatura del agua, la elevada fuerza de impacto y el gran contenido de azufre en el hierro. El hierro forjado se vuelve quebradizo cuando baja la temperatura. Bien, regresemos al tema principal. ¿Qué piensa que sucederá cuando el agua se precipite dentro del barco? Comprendiendo la geometría del barco es fácil pronosticar el efecto del agua que penetra a borbotones por la rotura. Los primeros en darse cuenta de que el agua del océano corría por su compartimento fueron los trabajadores de la sala de calderas. Sin duda fue un momento de pánico. Poco a poco, el agua del océano empezó a llenar los compartimentos. ¿Puede explicar qué le pasaría al barco si los 2 primeros compartimentos se llenaran de agua? Naturalmente, el barco se inclinará ligeramente y eso es todo. Los mamparos se encuentran muy por encima del nivel del agua, y los compartimentos estancos se asegurarán de que el agua no entre en el resto de los compartimentos. El barco está seguro. Aquí tenemos una maqueta del barco Titanic con 16 compartimentos. Ahora, vamos a abrir los agujeros en los 3 primeros compartimentos. Observemos lo que le sucede al barco. En este punto, el barco se inclinó un poco más, pero el agua no se desborda por encima de los mamparos. El barco todavía está seguro. Ahora, sumemos también un agujero en el 4.º compartimento. En este caso es diferente. A partir de ahora, el agua se desborda por encima del mamparo, y el ángulo del barco se incrementa todavía más. Pasado un tiempo, el barco se hunde en el agua. Exactamente lo mismo le sucedió al barco Titanic. Al Titanic se le rompieron entre 4 y 5 compartimentos. El agua se desbordó de un compartimento a otro, y el ángulo del barco siguió creciendo. Esto siguió como una reacción en cadena. El capitán del RMS Titanic, el señor J. Smith, se percató de esta terrible noticia en 10 a 30 minutos. Ellos estaban revisando el plano del barco. Tal y como pudimos ver anteriormente, el Titanic se encontraba a salvo hasta que los 4 compartimentos se llenaron de agua. El capitán se dio cuenta de la reacción en cadena del flujo de agua gracias a su asesor técnico y estaba claro que el fin de este barco se acercaba. No obstante, al capitán se le ocurrió una estupenda idea para retrasar la muerte del Titanic: bombear el agua que salía a borbotones. El capitán era consciente de que con la capacidad de bombeo que tenían, resultaba imposible que la cubierta se secara. Sin embargo, a medida que se ralentizara la muerte del barco, más vidas podrían salvar. La tripulación se esforzó al máximo para hacer funcionar las tuberías de las bombas de lastre y achique y bombear el agua. Esta es la principal razón por la que los trabajadores de la sala de calderas trabajaron tan duro hasta su último aliento. Las bombas se accionaban con vapor. Si las bombas funcionaban con vapor durante más tiempo, la muerte del barco sería más lenta. Tal y como se esperaba, el torrente de agua desbordó las bombas de achique y de lastre, y el capitán concluyó que en 2 horas el barco se hundiría. Ahora bien, he aquí la gran incógnita. Ya antes de iniciar el viaje, el Titanic fue prevenido de la presencia de icebergs a 400 millas de la costa de la región oceánica de Terranova. En tales situaciones, el barco debía viajar a baja velocidad, a unos 22 kilómetros por hora. Pero el capitán Smith rechazó esta sugerencia y ordenó a la tripulación que fuera a toda velocidad. ¿Por qué? El capitán Smith estaba tan seguro de que el Titanic era insumergible. Él quería marcar el récord mundial del viaje más corto de Europa a Nueva York. La tripulación del Titanic creía que no se podía hundir, sobre todo por 2 razones. En primer lugar, por su magnífico diseño de doble quilla en la parte inferior. Para comprenderlo mejor, vayamos a visitar el Titanic en su lugar de construcción. Por aquel entonces, la principal técnica para unir 2 chapas metálicas era el remachado. Los trabajadores utilizaban remachadoras hidráulicas que facilitaban y agilizaban el trabajo.
Veamos ahora la operación de remachado en la quilla del barco. La base de la construcción naval. Podemos apreciar que esta zona tiene dos capas. En cuanto la parte de los cimientos está preparada, disponer el resto de las placas de chapa es sencillo. Los trabajadores unen millones de pequeñas placas mediante remaches. Ya hemos visto cómo estas placas unidas a través de remaches desempeñaron un papel importante en la filtración de agua tras el choque lateral. A continuación, se describen con rapidez las fases de construcción pendientes, como la construcción de las cámaras, la instalación de las calderas, las máquinas de vapor, los generadores, los sistemas de elevación, etc. Gracias a este diseño de doble casco, aunque el barco chocara contra algo en el agua o diera vueltas, solo se estropearía una capa de hierro. El barco se conservaría seguro y estable. ¿Y si el choque es frontal? He aquí la segunda razón de su confianza. In such a case around two compartments would get wrecked and water can enter the third compartment. Si se trata de un choque frontal, en tal caso, el barco se inclinaría, pero dentro del límite de seguridad. A partir del compartimento estanco no habrá ninguna fuga al siguiente compartimento. Además, el ángulo de inclinación del barco no es elevado en este caso. Tampoco se desbordará el agua por encima del mamparo. La colisión frontal provocaría la muerte instantánea de muchas personas, especialmente de los bomberos. No obstante, el barco se mantendría un poco inclinado, pero estable. Si en algún momento se ha preguntado dónde residían las diversas clases de personas, mire esta imagen. Los habitantes del Titanic vivían en las cubiertas situadas encima de las máquinas y las carboneras. Puede observar los detalles de escaleras, ascensores y habitaciones ingeniosamente construidos. Conforme vamos subiendo, las cubiertas se vuelven más reales y, obviamente, el precio del billete es más elevado. Quienes diseñaron el barco se encargaron de que la brecha de agua hasta 4 cámaras fuera segura. En ese caso, se puede ver que el agua no desborda por encima del mamparo. Esta fue la segunda razón de su confianza. Lamentablemente, el Titanic fue golpeado de lado, no de abajo ni de frente. Asimismo, 5 compartimentos tuvieron fugas de agua, y no 4, lo que hizo que los cálculos del señor Thomas Andrews fueran erróneos. Pasado un tiempo, el operador de radio del Titanic contactó con un barco cercano, el Carpathia, que se encontraba a unos 107 kilómetros de distancia. Era absolutamente imposible para ellos llegar a tiempo en busca de ayuda. El barco disponía de 20 botes salvavidas. La tripulación optó por desembarcarlos. No obstante, el número de botes salvavidas no era suficiente. Para salvar a todos los pasajeros se necesitaban unos 40 botes salvavidas. Conforme la proa del Titanic se iba inclinando más, aumentaba su ángulo. Con un ángulo de casi 45 grados, la estructura superior de acero se desintegró. La parte delantera del barco se hundió primero en el agua. Ahora le tocó a la parte de popa del barco seguir el mismo destino. Al cabo de 2 minutos, las dos piezas chocaron contra el lecho oceánico. A causa del enorme desastre del RMS Titanic, perdieron la vida más de 1.500 personas. A raíz de este accidente, en 1914 se constituyó la Patrulla Internacional de Hielo para tratar de evitar accidentes de este tipo en el futuro. Numerosas compañías navieras modificaron el diseño de sus barcos. Como en el caso de la quilla de doble fondo, los cascos laterales de los barcos también se modificaron con disposiciones de doble capa. Aquí se puede observar que, con este casco de doble capa, se reduce al mínimo la posibilidad de que un casco perforado permita la entrada de agua en el compartimento estanco. La misma técnica puede verse en uno de los cruceros más grandes del mundo, el Wonder of the Seas. Vamos a entender las características de seguridad más brillantes de este barco. Paralelamente a la disposición de doble capa, los mamparos transversales de los compartimentos estancos se elevaron a más altura. Un número suficiente de botes salvavidas a bordo para que, en caso de emergencia, todas las personas pudieran ser rescatadas sin sufrir ningún daño. Desarrollar normas de seguridad para los barcos en el mar fue otro intento de prevenir accidentes del tipo del Titanic. Actualmente, los barcos se fabrican con acero de alta calidad, que puede resistir mejor los impactos en caso de accidente. Hoy en día, la soldadura ha reemplazado al remachado. Resulta un método eficaz para evitar el flujo de agua en el interior del barco. En este caso, para cubrir el esqueleto de doble capa, armazón y viga del buque, se soldaron perfectamente muchas planchas de acero. La doble capa ayudará a proteger el barco en caso de que algo le golpee bajo el agua. A continuación,
Observemos qué le ocurriría al Wonder of the Seas si chocara con el mismo iceberg con el que chocó el Titanic. A causa de la intensa fuerza ejercida sobre el estribor, las placas del casco soldadas a la perfección sencillamente se doblan hacia el interior sin que el cuerpo del barco sufra ninguna perforación. Así pues, no penetrará agua en el interior del buque gracias a la avanzada tecnología de soldadura actual. Otras técnicas que hacen que este barco sea más seguro son las siguientes. El diseño de mamparos estancos a lo largo de toda la eslora del barco. Dichos mamparos deberán ser estancos tanto horizontal como verticalmente. Contribuyen a evitar la pérdida de flotabilidad y aíslan el compartimento averiado para impedir que se inunde en caso de producirse un accidente. La doble capa del casco agrega otra capa de acero. En caso de que un iceberg o un choque con otro buque perforen apenas el casco, solo se inundará de agua el espacio entre el lado interior y el exterior del casco. Sus compartimentos estancos quedarán intactos. Lo siguiente en la lista es el sistema de achique. Se trata de una parte fundamental del sistema de estanqueidad del barco. Está concebido para bombear el agua que entra en el barco e impedir que se acumule en el casco. Los buques modernos se sellan con una gama de juntas estancas que comprende juntas tóricas y compuestos sellantes. Con ellos se garantiza que el agua no entre en el barco a través de las aberturas. Los barcos modernos cuentan con sistemas de navegación de última generación, como GPS por satélite, radar, sonar y pantallas de cartas electrónicas. Esperemos que haya disfrutado del video exhaustivo sobre el Titanic. Antes de que se vaya, no se olvide de apoyarnos en Patreon.